Bueno, buenas tardes. Hoy clausuramos el ciclo de conferencias. Mira, justo a tiempo, justo empezamos de esta primavera, luego ya retomaremos en otoño. Y tenemos con nosotros a Orma Estudio, que está compuesto por Clara Cantó y Nacho Juan. Fundaron el estudio en Valencia en el año 2012 y se dedican especialmente al ámbito residencial, pero albergando tanto proyectos pequeños como de mayor escala y desarrollando tanto la arquitectura como el interiorismo. También desarrollan, combinando la actividad arquitectónica con la docencia, no solo para transmitir sus conocimientos, como para seguir investigando y seguir aprendiendo. Han recibido numerosos premios, exposiciones por todas partes del mundo. Y bueno, se puede destacar los premios FAD, seleccionados los premios FAD de 2018 y del 2021. Han sido seleccionados por la revista Diseño Interior como los 12 nombres del futuro. También están dentro de los 10 despachos de arquitectura representantes de las próximas generaciones según Arquitectura Viva. Y también han recibido hace poco, creo, el de 40 Under 40, donde seleccionan los 40 mejores estudios de menores de 40 años. Y hoy nos trae una charla sobre geometrías habitadas. Y bueno, os dejo con ellos. En primer lugar, agradeceros. A ver, ahora sí, perdona. Nada, decía que en primer lugar agradeceros al colegio la invitación por dejarnos, pues, no contar lo que hacemos, sino venir a la isla, que para nosotros es una sensación como de paz, de descanso y de desconexión, porque además de ella tenemos otros dos, de ser como una excusa para estar más tranquilos y pasear por aquí, ¿no? Que siempre es un lujo. Como os decía, como comentábamos antes, el título es Geometrías Habitadas, porque, bueno, ahora os contaremos un poco lo que hacemos, quiénes somos. La idea es un poco que nos conozcáis un poco mejor, y más allá de contaros con nosotros todo el rato, pues me gustaría, pues, poder intercambiar, ¿no? Y conocer gente, bien sea durante la charla o después, ¿no? Que seguro que tenemos algún momento para tomar algo juntos y conocernos un poco mejor. Bueno, en primer lugar, presentarnos. A Clara la tenéis aquí y José, a ver si se hace esto. José es el compañero. Montamos el estudio en 2012. Comentaba antes que montamos el estudio como justo después de la crisis que nos tocó vivir cuando salimos de la escuela, que fue la de 2008. Y fue una experiencia de no tener trabajo nadie. Entonces, cada uno tenía como su trabajo personal, pero nos juntábamos para hacer cosas, las que nos llegaban, que eran cosas pequeñitas. Pues, generalmente alguien que te conoce y te pide casi como un marrón para reformarme esto, pero cuando tienes muchas ganas lo haces con todo el cariño y con toda la pasión, y si además no es tu medio fundamental de vida, pues casi que lo haces como más a gusto, ¿no? Y le pones... Pues esa fue nuestra manera de empezar y nuestra manera de continuar, porque hicimos una manera de hacer con ese cariño, con esa pasión, que luego es difícil hacerlo de otra manera. Entonces ahora mismo somos 6, el estudio, está por aquí María, Belén y Ana, y hemos encontrado una escala de estudio que nos encaja, donde cada uno ha encontrado un poco el lugar, y también como con el volumen de trabajo que tenemos es una cosa bueno, que estamos cómodos ahora mismo. No sé qué pasa dentro de un tiempo, pero de momento nos lo pasamos bien haciendo lo que hacemos y es un poco lo que más nos llena. Y este es un poco el espacio de trabajo que compartimos, que también es un espacio pequeño. O sea, he visto que somos 6, el espacio de trabajo es pequeñito. Y un poco el origen de la charla y el título viene de esta exposición que comentabais antes, que montó Arquitectura Viva a través de un comisario de una exposición que se llama Ecosistemas.cip. No sé si alguien lo conoce, pero os lo recomiendo porque hicieron una llamada a estudios menores de 35 años. Que en concreto nosotros somos un poco más de 35, por eso el 40 under 40 nos pilla en el límite, pero nos insistieron porque José, el compañero, tenía menos de 35 y bueno, les interesaba que estuviéramos por reconocer un poco la obra que hacíamos, pero insisto en que la exposición, si la podéis buscar, es guay porque reconoce a muchísimos estudios, pero que eran 300 estudios de menos de 35, de esos seleccionaron 60, montaron una exposición y de los 60 nos pidieron a 10 estudios en concreto que hiciéramos una reflexión sobre nuestro proceso de trabajo, que fue otro problemón, porque nunca sabes
al menos nosotros nunca decidimos cómo queremos hacer, qué queremos hacer, sino que fue un poco ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, y cuando alguien te pregunta, entonces dices, bueno, vamos a mirar qué hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Entonces nos vino bien esa reflexión obligada por la exposición para pensar qué hacemos, ¿no? Y nos dimos cuenta, esto fue lo que presentamos, nos pedían un objeto que definiera nuestra manera de hacer y un dibujo que definiera nuestra manera de hacer. Y ya veis que es una cosa un poco abstracta, porque claro, nunca sabes qué tienes que hacer. Nos dijeron, no puede ser una maqueta de un edificio, tiene que ser un proceso de pensamiento. Y decidimos, pues, cosas que hacemos es trabajar con las manos, ¿no? Trabajar con artesanos, con carpinteros, con geometría, con volumen, que tiene que ver con la parte expositiva que está aquí flotando, como muchas piezas investigando qué pasa con... También había un espejo en la parte de abajo y reflejaba y reflexionaba un poco el espacio. Y la geometría, y luego este era el dibujo, como que siempre intentamos como sintetizar las cosas dentro de una geometría que controlamos, porque para nosotros la geometría implica control y precisión. Entonces, veréis ahora un poco la justificación de los proyectos que hacemos, pero de alguna manera el entorno que encuentras siempre es el que existe, y como tú te introduces en él, nuestra manera de entender o racionalizar los espacios es a través de la geometría, tanto como objeto definido como objeto que se inserta en algo más irregular. Y este dibujo pretendía, pues de alguna manera, generar algo que nos parecía una composición estable, que a partir de una línea se repite, se refleja y muta y cambia, ¿no? Es una cosa un poco más larga, pero que nos obligó un poco a pensar en nosotros y decir, bueno, pues igual por aquí. Por eso empezamos a entender que lo que hacemos es habitar geometrías o pensar geometrías que se puedan habitar, si lo tuviéramos que sintetizar así como muy, muy corto. Claro, si me tienes que interrumpir o decirlo, lo dices, ¿vale? Entonces, ¿por qué geometrías habitadas? Pues porque fundamentalmente nos interesan las personas. Trabajamos con personas y trabajamos para personas. Nosotros no nos imaginamos haciendo edificios, no sé, a lo mejor nos toca algún día y lo hacemos y nos encanta, pero no nos imaginamos construyendo edificios vacíos para alguien que no sabemos quién es. Nos hemos educado, digamos, profesionalmente así y nos interesa trabajar para alguien, nos gusta trabajar para alguien, tanto en el hábitat como lugar, tanto en los hábitos de las personas que tienen y también creemos en cómo generar nuevos hábitos. Vamos, siempre decimos que en el estudio las iniciales de las casas son las iniciales de los hijos, porque pensamos que los padres toman esa decisión por sus hijos, porque son los que más tiempo van a vivir ahí y creemos que les podemos ayudar a generar nuevos hábitos de vivir. Van a aprender a vivir en una casa porque entre todos hemos tomado decisiones sobre esa casa. Entonces nos interesa el hábitat como espacio, nos interesa el hábito de la persona y sobre todo nos interesa el habitante, ¿no? El que va a vivir y lo va a ocupar. Y ese hábito puede ser una vivienda o puede ser como esta foto, ¿no? De Funtor, de atmósferas, que no siempre hablamos de casas con personas que viven en ellas, sino también espacios, cafeterías, restaurantes, hoteles, al final también lo habitamos las personas, incluso espacio público, ¿no? Nos interesa también. O sea, consideramos que hay hábito y habitante en cualquier entorno, pero siempre tiene que haber esta parte, ¿no? Si no, no sabríamos, no estamos entrenados para hacerlo de otra manera. Y luego la parte de la geometría, como os decía, ¿no? Es porque de repente creemos que la arquitectura, geometría es fundamental, pero en el fondo es porque lo pensamos así y somos así. Sabemos que es una cosa que podemos controlar. Yo creo que somos bastante maniáticos, muy exigentes, y la geometría es mucha precisión. Precisión en dibujo, precisión en la obra, y eso te permite controlarlo todo, ¿no? Y sabemos que hay muchos referentes, que la geometría no es una cosa estática, sino que es una cosa, como veis, ¿no? En la imagen de Van Eyck, como muy dinámica. Y luego nos interesa también con esta foto de Chema Madoz, que para nosotros inspira la relación de la geometría con lo existente. Y eso que pasa cuando metes algo teóricamente estático con otra existencia, ¿no? Lo que pasa con la sombra de esta escalera, que son dos elementos como acotados, pero cuando se juntan, pues aparece algo que aporta más, ¿no? Que es algo más mágico. Es un poco como la parte que creemos que hacemos y a partir de ahí cómo pensamos, ¿no? Y esa charla nos ayudó a aclararnos, a entendernos a nosotros mismos, y es cierto que a partir de ahí pues el método lo hemos ido depurando. Y os queríamos contar, prometemos no hacerlo esto muy largo porque son 8 proyectos, entonces no vamos a contar 8 proyectos en detalle, sino entender cómo esa relación de la geometría y el hábitat y el habitante pues generar las decisiones. No nos interesan las decisiones gratuitas. O sea, creemos que no hacemos nada por ser bonito. Intentamos hacer cosas pues, que solucionen las cosas. Y si además es bonito, pues, mucho mejor, ¿no? Eso sí que
sí que creemos en la belleza, pero con parte que resuelva cosas, no como objetos que luego no pueden funcionar. Y también están un poco en orden cronológico. Vamos a ver unas cosas de las que hace ya tiempo que hicimos y algunas cosas que están en marcha y que pues, confiamos en que salgan bien. El primer proyecto es esta tienda en Valencia de un amigo, ¿no? Los primeros proyectos son así, como siempre, de amigos, que nos plantea, es una marca suya de ropa que quiere aterrizar en Valencia, que le gustaría impactar y que busca un local, ya pensa en nosotros, y cuando nos enseña el local, para él dice que, claro, busca este local porque ya está casi hecho. Pero para él casi hecho es, tengo suelo de madera, está pintado de blanco, ¿no? Que nos dice, entonces le dijimos, ¿y para qué nos llaman, no? O sea, si es cuestión de poner perchas y hacerla como la tienda del lado, es cierto, está casi hecho. Si nos llamas, déjanos pensar. Y como siempre, ¿no? Pues dice, pues sí, yo os contrato como si estuviera casi hecho y si queréis pensar, pensáis. Y ese ya te lo buscas tú. Y la realidad es que está en una calle peatonal, que es la calle Ruzafa en Valencia, con bastante tránsito de gente, pero no es un sitio de compras, ¿no? Es un sitio por el que pasa mucha gente, pero pasa, no es un sitio en el que para. Y el local tiene como esta geometría de origen, que es bastante, un poco como este espacio, ¿no? Más estrecho, pero un sitio bastante tubo y sin luz al fondo. Entonces el planteamiento era decir, si la gente, a nosotros nos agobia entrar siempre con espacios sin final, ¿no? Y con las paredes paralelas que te hace como, es un pasillo, pues vas y vuelves. Y lo que intentamos trasladarles es que la geometría era un elemento que podía ayudar a cambiar un poco la percepción del espacio. Y él nos dijo, bueno, pues si me ayuda a mí a vender más, lo que tú quieras. Yo confío en ti, pero haz algo que además me funcione. Entonces conseguimos convencerle con este dibujo, diciendo que una línea de las paredes que tiene, al final le da para exponer X camisetas, que además son las ves perpendicularmente. Entonces tienes que entrar a la tienda y girar 90 grados para mirar, que en realidad es una visión un poco incómoda. Lo que le convencimos es que con este giro a 45 grados, o sea, modificando el límite de la línea, conseguimos duplicar la superficie expositiva, porque tiene dos caras, y además tienes como una fachada que desde la calle se ve, porque las camisetas están orientadas hacia la fachada de la calle. Entonces tienes un recorrido expositivo de ida y otro recorrido expositivo de vuelta. Como diciendo, la tienda es dinámica, tú puedes exponer en una cara y cuando vuelves a exponer de la otra. Entonces dijo, creo que lo estoy entendiendo, pero me interesa que pongo más camisetas y de una manera más ordenada, ¿no? Entonces entendimos que sí que la geometría permitía mejorar la funcionalidad. Y luego a nivel constructivo, esto nos permitía generar unos módulos prefabricados hechos en taller, con madera, pero hacer uno y el montaje en tienda fue muy rápido porque fue directamente casi como una instalación prefabricada muy ágil. Entonces, para nosotros la envolvente que veíamos antes, que era como muy tubo, pues se convertía en un elemento pues con otra geometría, otra percepción que ayudaba, como veis aquí en las líneas, mirar hacia la calle, ¿no? Y además pretendíamos que el espacio, más allá de la planta, pudiera aportar esa experiencia que fuera más allá de un dibujo o más allá de una tienda. Entonces nos agobiaba un poco el tamaño este que os decía más encajonado y pensamos una estrategia de dilatar el espacio y convertirlo en algo más imprevisible. Este dibujo lo que pretende hacer es, si os imagináis un poco la perspectiva de la tienda, los módulos que veíamos, con un espejo al fondo que parece evidente, pues los módulos se convierten en el doble, ¿no? Eso es evidente. Lo que hicimos aquí es que por debajo de 70 centímetros es difícil exponer nada. Entonces dijimos, si ponemos un espejo aquí, pues el suelo marcando las juntas, se dilatará el espacio en horizontal por el plano del suelo. De igual manera el techo tenía unas bóvedas bonitas históricas y dijimos, a partir de 2,10 no vas a exponer nada porque nadie llega, ponemos otro espejo y el techo se deslizará hacia la izquierda. Y lo que hicimos aquí fue poner otro espejo en el techo, entonces esta fachada expositiva que acentuamos con montantes verticales se iría hacia arriba, ¿no? De manera que el espacio como que explota de alguna manera y lo que nos obsesionaba, que era perder la percepción rígida, se perdía. Realmente para nosotros este es la planta del proyecto, donde se marcan las reflexiones que hacen las puntas del suelo, este plano 45 grados que son los vestuarios, replican aquí aquellos módulos. Pues realmente se pierde la percepción. Este semicírculo que también se refleja se construye entero y este dibujo, que es el que os enseñaba antes, se convertía en este espacio. Entonces decía un poco el espejo de 60 para abajo acentúa estas puntas de roble en el suelo, el techo que realmente acaba aquí se va hacia la izquierda montando por aquí, y aquí estas líneas también tienen doble altura. Pues conseguíamos con la geometría y la percepción espacial ese impacto que nosotros queríamos. Incluso estos paneles que son fonoabsorbentes también son troncocónicos, nos ayudaba a reforzar otra vez el elemento geométrico con un material muy barato
y en un entorno bastante ruidoso, que es esta calle que y a nosotros nos parecía que la investigación tenía sentido, otra vez, ¿no? Es geometría, pero habitada en este caso por producto, para entender, dar realmente una funcionalidad, no solo una imagen estética. Y estos son los vestuarios que decía al fondo. Entonces aquí empieza esa investigación de qué pasa cuando una línea gira 45 grados para generar más superficie, para generar más, o romper un poco las barreras del espacio. Y 2 años después nos llega este proyecto que es para hacer un gimnasio, también en el centro de Valencia, con una planta como esta. Esto es la calle, este es el zaguán, donde está la escalera, el ascensor de la finca, y el local es todo esto. 35 metros de profundidad, o sea, infinito de oscuro, y además con esta estructura existente del edificio, con estos 6 pilares enormes en el centro. O sea, como siempre, ¿no? Bastante incómodo para empezar a decir, aparte con el cliente que se imagina, pues aquí metemos los vestuarios, esta es la entrada, aquí tenemos la sala y aquí tenemos la salida. Pero claro, has perdido no sé cuántos metros cuadrados en un recorrido desproporcionado. Y otra vez lo que hacemos es para romper esta linealidad, ese giro a 45 grados para conseguir algo. En este caso lo que hicimos es un gimnasio de entrenamiento personal, ¿no? Donde la afluencia de gente no es muy masiva. Igual hay 5 personas entrenando y quieren mucha privacidad, quieren controlar bien las cosas. Entonces, para nosotros era importante que hubiera una transición de espacios controlada, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, entre los 4 pilares que había aquí, meter un cuadrado perfecto a 45 grados, que sería como el punto de movimiento. Entonces, de alguna manera había un espacio de acceso. Este recorrido gris que veis aquí, para nosotros es el movimiento público. Un acceso desde la calle, una recepción, un triángulo aquí generado por este giro, que es un primer espacio de meeting point, que da a una sala de pilates que en esta parte, y luego ya solo los clientes llegan a este punto, lo veis ahora en la planta, que acceden a un vestuario, al otro, al staff y la sala de fisio. Y finalmente acceden a la calle. Este es un poco el planteamiento del proyecto. Pero este giro a 45 grados de origen en este punto rompe la percepción inicial y luego otra vez el espejo, lo veréis ahora en las fotos, esta es la planta como reflejada, aquí hay un espejo que esta línea hace más larga, rompe otra vez lo previsible y hace además que la luz de la calle realmente llegue a sitios donde parece imposible que pudiera llegar, porque esa reflexión sucede, ¿no? Y estos dibujos nos ayudaban a entender pues cómo el público llega a un punto, pregunta, aquí te pueden informar, pero ya solo estos pequeños movimientos en planta van haciendo que la privacidad, sin haber puertas, se vaya como acotando. Y la verdad que están contentos y funciona. A nivel más, esta es la plaza esta central. El cuadrado central, la sala está al fondo, y esos espejos hacen que pues, haya puntos donde digas esto, lo vivo de una manera, pero el ojo me pregunta otras cosas. También nos hemos manejado siempre con presupuestos, como antes nos decía, que sí, pero que funcione. También dicen, sí, pero que cueste poco. Entonces, en el fondo también hay muchas decisiones de llevar materiales relativamente sencillos, que esto es una moqueta, pues cuando había madera, pues esto es una cota limitada, intentando buscar recursos que realmente reduzcan recursos. Y estos son los espacios así como más abstractos que van apareciendo en el espacio y que hace que también la gente entienda que es un gimnasio o un sitio de entrenamiento de otra manera. O la circulación tampoco es lineal, se va quebrando. O sea, es un sitio que vas descubriendo conforme lo recorres. Este proyecto que llega un pelín después, que se llama Big Green Salad, llega de una manera parecida. Los clientes de los dueños de Big Green, que son muy sanos, iban al gimnasio. Entonces les gustó un poco lo que pasaba. Y pues si van a este gimnasio parece que son gente como con recursos, que quieren hacer algo bonito, pero vuelve a lo mismo. Es decir, encontré un local, quiero montar un sitio de ensaladas muy sano, muy saludable, y además está casi hecho. Porque tiene madera en el suelo, porque está pintado de blanco, no te lo decimos ya otra vez. Mismo discurso, ¿no? Y además no tenemos mucho dinero. Realmente tenemos poco dinero. Y eso ya no es una opinión, eso es un dato. Tienen poca pasta, pues tienen poca pasta, de verdad. Pero bueno, el sitio es bonito y sobre todo el espíritu que tenían de conseguir algo diferente también siempre nos interesa más un poco la vocación de la gente que el objetivo del proyecto. Si hay gente detrás que tiene interés en lo que hacemos o en pensar de otra manera, pues allá vamos, ¿no? Con todo. Y en este caso, esta es la planta. Realmente era un restaurante antes, por eso decían está casi hecho entre el blanco y la madera y que era un restaurante, pues lo tenemos. Y realmente tenía un poco de dinero, pues dijimos, vale, lo que no vamos a tocar es toda esta molla, que es la de barra, almacén, baños, que ahí se van muchos recursos.
y tuvimos claro enseguida que nuestro proyecto iba sobre la otra, sobre el otro límite, sobre la otra medianera. Y dijimos, vale, vamos a trabajar en una de las medianeras, la otra suya, ya veréis que al final un poco sí que salpica, ¿no? Pero muy poco. Y además nos llevaremos la atención a este lado, de manera que lo que es más feo, más trasto, porque es más difícil de manejar, las máquinas, todo aquello, las neveras, pues bueno, pasa a un segundo plano porque el pulso nos lo llevamos a este lado. Y un poco del aprendizaje de lo que habíamos hecho antes, también dijimos, en un sitio largo tampoco tiene sentido meter mesas largas en la misma dirección porque lo hace todavía más longitudinal. Igual que también nosotros, que somos pareja y muchas veces cenamos y comemos juntos, parece que siempre hay uno que tiene la vista buena, ¿no? El que mira lejos y el que mira contra la pared. Y dices, vale, aquí le toca, Clara siempre se sienta como mirando lejos y a mí me toca mirar a la pared. Y nos parecía que eso es como poco justo en los sitios y cuando hacemos un restaurante pensamos en cómo se va a habitar. Y pensamos otra vez en decir, vamos a intentar buscar la mirada hacia la calle y hacia la luz a lo máximo, ¿no? Entonces, otra vez, igual que las camisetas, un giro a 45 grados nos duplica la superficie y no nos hace una línea que o miras a la pared o miras hacia afuera. Entonces, esto para nosotros se transformó en esto. Y por eso nuestro dibujo, ¿no? El dibujo de... Pasaba antes también en el gimnasio. Nos importaba poco lo que pasaba en los vestuarios, aunque eso sí que lo hicimos nosotros. Aquí se queda como desdibujado la cocina, los baños, el almacén, porque para nosotros el proyecto es este límite. Y en este caso, además, los propietarios sí que nos pedían que querían una manera urbana de comerse una ensalada. No querían entrar a un restaurante, una cafetería, y lo que hicimos es convertir esa geometría en una topografía. Entonces ahora veréis que esa geometría se va quebrando y va generando como distintas maneras de habitar el espacio. De hecho, la gente se sienta por encima de las mesas, pues no sabe que es una mesa, o se ponen en diferentes espacios, y es lo bonito, ¿no? Como que no hay normas y cada uno lo utiliza y les funciona muy bien. Entonces hay una primera parte que aquí está como la zona de ensaladas, donde tú la pides, y la gente sobre todo habita esta parte, ¿no? Que es la que estamos cerca de la calle, y es la que ellos querían como promocionar desde la fachada. Una zona un poco más libre, porque aquí sí que hicieron mesas por si habían cumpleaños, celebraciones o eventos que hacen, porque esta grada del fondo también se convierte en una zona como de proyección. Entonces, este era el dibujo de proyecto, donde ya veis un poco este movimiento genera distintos niveles, distintas geometrías, y la grada del fondo y el elemento este un poco más libre. Un poco de detalle. Y este es el espacio. Y a nivel material, por esto del presupuesto dijimos, vamos a trabajar hasta 90 centímetros o 70 centímetros, pero son 75, que es la altura de la mesa. Porque en los restaurantes siempre hay mucho lío de patas metálicas, mesa de madera, otra pata ahí diferente. Pues hagamos un monocromo hasta esta altura y ellos les dijimos, es como el bol de la ensalada. Todos los boles son iguales y a partir de ahí, pues cada uno le pone lo que quiere. Pues está guay que eso sea común y a partir de ahí cada uno lo habita de una manera diferente. Nosotros en origen este proyecto lo planteamos como franquiciable porque nos lo pidieron así y lo que planteamos era que de aquí hacia arriba pudiera haber un ilustrador local que lo habitara y lo hiciera local. Y eso lo hemos conseguido en Valencia, después de las fotos lo han hecho, pero no sé si van a abrir más. Pero bueno, se ve aquí un poco los colores tierra, que son los complementarios al verde, ¿no? El big green, que era el sitio de la ensalada, pues nosotros al opuesto. Entonces cuando aparecen plantas o aparecen ensaladas, pues también, ¿no? Por oposición funciona. Y nos llevaba un poco a la tierra, al barro, a lo natural, a lo puro. Y lo mismo, pues orden en las mesas fijadas en el suelo, un poco controlar lo que pase de 75 para abajo. Es lo que se ve, ¿no? La pantalla, los elementos fijos que la gente se sube arriba, pues los pies abajo, se sienta en el bordillo este. Un poco como estar en la calle, que es lo que de alguna manera querían. Este es el banco más largo y esta es la mesa que también hay gente que va a trabajar, se sienta allí. Es un espacio bastante vivo y es un proyecto que ha sido bastante reconocido, esto de los FAD o los Forti Under Forti. Nos han llegado con mucho feedback de este proyecto, que sigue trabajando como esta línea, ¿no? Luego en 2020 salimos un poco del interiorismo, bueno, habíamos salido antes, pero las casas empiezan a ver construidas a partir de 2020. Y hacemos dos casas a la vez en el puerto de Sagunto. Una es esta, que está aquí, y ahora veréis la otra que está ahí. Y entonces sales de escala porque ya no se interviene en un contexto que tú lo modificas, ¿no? Te cargas el origen para darle tu personalidad o tu uso. Y en este caso sí que dibujas tú desde cero porque no hay paredes, es aire lo que tenemos alrededor. Pero siempre hay algo, ¿no? En este caso nos toca hacer la última de las viviendas de una fila de pareados. De pareados, pero no de pareados de promoción, sino que cada uno hace su casa, ¿no? Que todavía es
suele ser más agresivo a nivel urbano porque cada uno es un poco más alto o más bonito o más feo. Y nosotros hacemos la esquina. Y casi como esquina entendemos que el planteamiento de proyecto es que no iba a haber esquina. Que no entendíamos que un proyecto de una esquina tuviera una fachada buena y una fachada mala. O una fachada principal y otra menos principal, sino que iba a ser un elemento continuo. Y lo que hicimos fue trabajar un zócalo, que es esta planta baja de ladrillo, que es lo pesado, ¿no? Lo que está en contacto con el terreno, que tiene la bajada de garaje, una semiplanta que sube aquí arriba y todo esto está construido con ladrillo manual. Y en las plantas altas se apoya esta pieza más blanda, que ahora lo veréis en las imágenes, se entenderá mejor, que tiene ese elemento continuo y blando, ¿no? Era como lo pesado, más duro por gravedad, y además el roce de pelotas de niños o de perros o lo urbano, ¿no? Que nos roza y mancha, y le preocupaba la propiedad, y lo blanco, que es como más blando y más amable, donde ya no lo puedes tocar, ¿no? Lo puedes ver, pero no lo puedes tocar. Y esa pieza blanda pues tiene un trabajo en sección, pues que la luz va bajando por toda la casa, tiene un trabajo de una piscina encubierta, le van pasando cosas bastante sorprendentes al espacio y mantiene el criterio de decir, soy blando, pero los huecos son cuadrados. Y aparte cada uno tiene su proporción, su posición y su uso. Entonces veis en las imágenes que un hueco es el agua de la piscina, otro hueco es un hueco profundo de un espacio común, le van pasando cosas. Y esta es la imagen del proyecto. Lo que os decía del zócalo que toca la tierra y la pieza más blanda, que es la que se apoya y que hace, pues eso, no asumir ninguna arista, sino un elemento que como su fachada principal casi es el chaplán, ¿no? Reconociendo que no hay borde. Y luego otra voluntad que nos parece importante es que, un poco contradiciendo o poniendo en evidencia el resto de casas, que los ayuntamientos no sé cómo funciona aquí, pero en Valencia es 1 metro macizo, 1 metro calado. Y ese calado son lamas opacas, de aluminio, fatal de construcción de cerrajería. Y nosotros planteamos que no hacía daño a nadie, ni a la casa, pues hacer esto calado de verdad, ¿no? De entero. Entonces creíamos que mejoraba la calle, si en vez de tener un límite aquí, pues tenías margen de vista y aparte, pues, bueno, pues cuando llegas a tu casa no hace falta que no sepas qué pasa detrás. Y eso nos pareció bien porque permitía ver la casa de otra manera. Esta es la esquina cuando gira. Ya veis que este hueco es profundo, este tiene agua detrás, este es un balcón. Y va cambiando, ¿no? Y cuando vuelve a girar, pues ya es una habitación, otra habitación, el estudio. Nos parecía que ese movimiento contaba un poco lo que pasaba dentro y era como sincero con lo que estábamos haciendo. Y esta es la pieza de cocina interior, que tiene una altura aquí, y le baja la luz por arriba. Pero volver a intentar ser sencillo en las decisiones y que la geometría sea quien moldee el espacio, tanto interior como el exterior. Y esta es la casa que está enfrente, que también ha sido así bastante reconocida, ¿no? Lo que os decía, esta es la casa que acabamos de ver, esta es la casa que tenemos enfrente. Como voy de tiempo para no enrollarme. Y esta es una casa como de otro tamaño, ¿no? En la misma zona, que es una zona de casas pequeñas. Pero este se compra la parcela entera, es un amigo que se compra la parcela entera y quiere una casa grande en una planta. Y nuestra pelea es la de intentar fracturar el volumen a través de la geometría, que es lo que sabemos hacer, o lo que nuestra manera de hacer, intentar desbloquear una casa enorme fuera de escala para que entre en escala. Y luego tenía otro dato para nosotros importante y es que estas 3 fachadas son calle y esta trasera es medianera con otra futura promoción de adosados. O sea que la privacidad de esta persona aquí atrás pues estaba un poco entredicho porque algún día le van a abrir ventanas y le van a ver y él estaba bastante como persiguiendo la privacidad. Por eso la casa se abre, al final se divide en una zona pública que encadena salón, comedor, cocina y un poco la vista atraviesa toda la casa con un jardín más público y un jardín más privado en la zona de habitaciones. Y luego tiene una planta inferior donde aparece un cine, una sala como de juegos, otra piscina que se conecta con la superior y una planta arriba con 2 habitaciones. Pero el proyecto se ciñe más o menos a intentar ser una casa en una planta. Y nosotros ese fraccionamiento de escala lo trabajábamos con la geometría del volumen, pero otra vez no era una cosa gratuita. Cuando el volumen subía es porque el salón tiene más altura, se percibe la geometría desde dentro y desde fuera. Y luego hay un segundo elemento que es el material que veis en el dibujo. Estas cubiertas curvas que subían
pues pretendíamos que fuera un único material. Y si la casa nos pedían que fuera como blanca, de alguna manera, les propusimos un material que lo contrarrestara en algunas zonas, porque eso blanco es muy bonito en la foto y los 2 años es imposible de ver, ¿no? Porque eso acumula. Entonces trabajamos con una pieza cerámica de 10×10 que nos llevó a redibujar el proyecto, a modularlo a 10×10 para que las piezas fueran, ¿no?, repartidas sin cortar y nos dieran pie a cómo articular los espacios. Y trabajamos como con este lienzo que se ve en estos dibujos, donde aparece ese material para enfatizar un elemento u otro. Entonces, para nosotros son dibujos hechos post-proyecto, pero en el fondo estuvieron durante la mesa dibujados a mano mucho tiempo, hasta dónde llega el rojo, dónde para, la chimenea del payero, cómo se articula. Nos parece importante acotar estos elementos. Perdón, Nacho. No, que quería apuntar que nosotros la verdad es que en este proyecto era la primera vez que nos enfrentábamos a una casa más grande, ¿no? Y como no habíamos tenido la oportunidad en este momento todavía de hacer, yo qué sé, obra más pública, más grande, ¿no? Entonces, nuestra gran preocupación aquí era cómo dominar el volumen para que no fuera un gran trasto, ¿no? Porque al final era una parcela que estaba prácticamente colmatada por edificación. Nacho, antes de que me quede sin pelo. Sí, digo que parte de la geometría, o sea, con la geometría esta vez lo que intentábamos mucho era moldear para deshacer el gran cubo, ¿no? Porque algo que creemos siempre, o sea, en el estudio tenemos como mucho empeño, es como deshacer siempre esas proporciones un poco incómodas visualmente, ¿no? Que de alguna forma pues no son agraciadas, ¿no? Y quieras que no, mucha parte de nuestro trabajo intenta moldear y moldear ese volumen, o sea, ese volumen que genera toda la demanda de programa para de alguna forma que sea más amable, ¿no? Que no invada al individuo, tampoco que un poco lo que hablábamos del habitante. Intentamos que también con esos dos materiales haya otro tipo de escala, ¿no? Que siempre nos horroriza un poco cuando el proyecto de alguna forma es como súper monumental, ¿no? Y eso, esta casa nos agobiaba porque ellos nos pedían muchos metros construidos, la parcela no tenía tantísimos metros como para una casa de 700 metros construidos y intentábamos siempre como volver a la escala a la que nosotros estábamos más acostumbrados, ¿no? Y yo creo que siempre hemos reconocido eso como un acierto una vez acabado, ¿no? Porque al final era cómo intentar vivirla desde muchos lados con fragmentos pequeños que hiciera que la escala fuera amable, ¿no? Y sobre todo se relacionara también bien con las casas de alrededor, porque esta casa, si conocierais un poco dónde está, a lo mejor aquí estáis acostumbrados a las casas más monumentales, ¿no? Pero en Valencia funciona muy diferente. Allí hay como unas urbanizaciones claramente donde las casas son de un tamaño y luego hay otras donde las casas son de otro tamaño, ¿no? Aquí también me imagino que... Pero aquí, bueno, esta persona quería vivir aquí, pero realmente su alrededor son adosaditos, casas pequeñas, casas de pueblo, y claro, la gente se creía que era un ambulatorio o era otro tipo de construcción, ¿no? No, sobre todo durante la cimentación. Durante la Luego la cimentación. gente lo ha entrado en escala, o sea, lo ha asumido porque está fraccionado, pero claro, la cimentación, la excavación, no sabía la gente lo que iban a hacer ahí. Claro, porque había una excavación gigante, ¿no? Que mucha parte de la casa está enterrada. Pero sí que tiene que ver un poco esa fracción, es una cosa de volumen y de material, ¿no? Es decir, pues, fraccionar la casa en elementos y luego con el carácter de material volverla a fraccionar. Entonces, veis un poco la fachada que te decía ciega, está completamente ciega, pero claro, este elemento lo que hace es subir y es un lucernario lineal que luego dentro va bajando luz. Entonces, todo lo que tiene un natural, a pesar de cegar una fachada de casi 40 metros. Entonces, este es el alzado como de acceso de la casa. Y esta es la geometría que va como quebrando este volumen que os decía. Pues el lucernario de la escalera que sube por arriba, el acceso de la casa, el salón, el porche con el comedor, el salón, comedor.
la piscina, esto que subes porque es el salón. Entonces, realmente hay una cuestión formal, pero siempre funcional. Por el elemento de la chimenea del payero no iba a ser un elemento impropio de subir, sino que venía bien recoger la cornisa de la cubierta, marcar el elemento y proporcionarlo a piezas 10×10, ¿no? Que es lo que decíamos. Esta es la luz que os decía, que es el lucernario este lineal largo. O cómo bajar a la piscina desde el patio, pues otra vez, un elemento escultórico, pero aprovechando lo aprendido en la cerrajería de la otra casa, pues creamos esta escalera también. Porque al principio era una escalera mucho más ligera, hasta que la propietaria nos dijo, no, es que mi hijo se tira por esta escalera, necesito una escalera cerrada entera. Entonces en ese cerrado entero lo que hicimos fue este enmayado, que al final le vino bien, ¿no? Porque reconoce el cilindro, aunque es un elemento muy, muy calado. Otro proyecto ya de hace poquito, que es este proyecto que es ampliación de un restaurante que hicimos en el 17, que fue como el otro que comentamos antes, que lo premiaron en el 18, nos piden ampliar el restaurante. En realidad nos piden ampliar 3 plantas del restaurante convirtiéndolas en un hotel. Y se guardan aquí abajo, porque fue toda esta parcela, se guardan aquí abajo un espacio libre, multiusos, que decían, para reuniones, para desayunos. Nunca supieron para qué lo querían. Y al final nos dicen, solo tenían claro que querían poder acceder por aquí algún día a una rampa a un sótano por si hacían un parking después, cosa que no iban a hacer jamás. Por eso aparece este pilar aquí. Pero luego decían que no va a haber sótano y que quieren hacer aquí un restaurante, la ampliación del restaurante, subiendo el nivel del restaurante a otra escala, ¿no? Y dijimos, bueno, haberlo dicho al principio y hubiéramos empezado pensando este espacio para eso. Pero bueno, como nunca pasa así, nos quedamos con este espacio un poco informe, con un pilar en medio, que lo que dijimos, bueno, pues vamos a intentar domesticarlo como lo solemos hacer, ¿no? A través de la geometría. Y entonces lo que hicimos fue reconocer aquí este cuadrado limpio que nos generaba este macetero de cara a la calle, porque la calle está aquí, que es un filtro de privacidad, porque la calle no es la mejor. Y aparte lo metimos a otra cota, generamos aquí un privado que querían, entonces de alguna manera cogía sentido que esto fuera ese cuadrado y que nos centráramos un poco en esta planta, ¿no? El cuadrado con sus propiedades, sus diagonales, su centro, el pilar que daba aquí. Entonces tenía un elemento central de servicio que los camareros tienen para apoyar, para emplatar, que es transversal a la luz de la calle, y un elemento paralelo a la luz de la calle que es más calado y permite que la luz cruce, ¿no? Que venga desde la calle. Entonces todos los comensales tienen luz natural, pero trabajan la privacidad entre una mesa y la otra. Y luego la propia geometría, aparecen estos otros dibujos, que esto es una lámpara suspendida, que el círculo vuelve a reconocer el cuadrado, y las otras líneas lo que hacen es organizar dónde están luminarias de paso, los elementos de emergencia, altavoces de sonido, todo eso que nos preocupa que aparece en los techos, ¿no? Todas estas cosas, pues si las ordenas de partida. Aparte hemos aprendido que con este tipo de trazados la gente ya no mide en la obra, tira la diagonal de esta esquina a esta esquina y sabe a dónde van los sitios. Entonces es una manera mucho más ordenada que medir en una obra para un replanteo. Y el último círculo es un elemento en techo, que es una moqueta, que lo que hace es una absorción acústica. Entonces, en sección, esta es la parte como del reservado, que vuelve a tener luz natural al fondo, la zona esta de las mesas, la lámpara suspendida, y es este espacio, ¿no? Que vemos el filtro con la calle, la moqueta en techo, la lámpara y las piezas que vienen en el espacio. Entonces, lo mismo para nosotros era una intervención muy pequeña, pero que intentamos otorgarle valor porque creemos que en el fondo el cliente luego lo agradece y nosotros también, ¿no? No sabemos hacer de una manera resolver algo para que es una planta baja que está en desuso, sino que en el fondo si dedicamos el tiempo es porque creemos que, bueno, pues o nos divertimos o no lo hacemos. Y esto es un poco la sensación del espacio, el calado que introduce la luz y el opaco que es de servicio de los camareros, uno para cada mesa. Y la verdad que el espacio funciona. Y estos ya son los proyectos que no hemos construido y que esperamos construir y que siguen un poco las mismas estrategias. Estas son unas oficinas para unos clientes muy divertidos porque es una empresa de videojuegos, entonces ya es un cliente joven, ¿no? Con un poco más alocado y es más guay. Entonces vinieron al estudio por este proyecto, es un proyecto más grande, nos encargaron sus casas, sus reformas de sus pisos y han acabado de sus pisos, que esto ha empezado y no sabemos si va a empezar y esperamos que algún día empiece. Y es un proyecto en un interior de manzana. En Valencia hay como grandes bloques y los patios están como abandonados, o son cubiertas de parking o de supermercados o de gimnasios.
y en este eran unas naves abandonadas, y este es un poco el perímetro que tenemos. Desde aquí se llega a la calle, este es un bloque de viviendas, todos son viviendas, y este es el acceso a este espacio. Bastante irregular otra vez. Y volviendo al principio, lo que intentamos es regularizar con una geometría que controlemos, también atendiendo a sus usos. Entonces, como todo el perímetro es ciego porque es medianero, lo que planteamos es un eje, dos ejes con una cruz, que en realidad es un patio central, que les articula cuatro espacios que necesitan ellos cuatro espacios de trabajo. Un espacio de trabajo más pequeño, un espacio de trabajo intermedio, un poco más grande, y luego una cantina para eventos. Y eso, ellos que venían como una cosa mucho más alocada, les encajó, porque ellos eran como de queremos mesas libres, queremos poder mover los equipos, pero dijimos, al final, sois unos trasteros, porque sabéis que los gamers son unos trasteros, todos son cables, todos son enchufes, y dijimos, es mucho más dinámico tener los sitios ordenados en estos cuatro equipos, en estos tres equipos, que luego comparten sala de reunión, puedes cruzar de pieza a pieza, puedes circular por el perímetro, pero cada elemento de la cruz acotaba un espacio, el siguiente acotaba el siguiente, y al final la verdad que el proyecto les encajó y funcionó muy bien. Y además, a ver si puedo señalar, hay como dos, lo veréis ahora en las imágenes, lo que veis en gris también son dos escalas. Nunca trabajan enfrentados, sino que hay el equipo, dentro del equipo unos trabajan a nivel superior y otros 3 peldaños más abajo a nivel inferior. Lo que veis aquí, ¿no? En las mesas hay unas bajadas y este espacio trabaja a cota de patio y este equipo trabaja a cota de circulación. Y los brazos de la cruz es un lucernario que cruza toda la nave y genera distintos espacios interiores. Otra vez trabajamos con un único color, que es el corporativo de la empresa, intentando que sea la geometría como una escultura, ¿no? Que con la luz quien manda en el espacio y no tanto la carga de material. Parece que les ha gustado y vamos a ver si lo acaban haciendo. Pero ya nos empezamos a dar cuenta que los proyectos un poco más a escala, con más de inversión, cuestan más de mover, más de arrancar y todavía no sabemos si se hacen o no se hacen. Y este es el último proyecto que os enseñamos, que también es más curioso para nosotros porque es una casa en Arabia Saudí, que es alguien que nos contacta por Instagram, o sea que eso pasa, y nos escribe y dice no va a pasar, y en el fondo avanza y avanza y es gente normal a no sé cuántos kilómetros que valora lo que haces y que la comunicación te das cuenta que también online se puede hacer. No ha empezado la obra y no sabemos qué pasará cuando empiece, pero que en el fondo el proceso ha sido bonito hasta ahora, porque nos empezamos a comprometer solo con el anteproyecto, porque no sabíamos cómo ejercer a distancia, pero nos ha ido pidiendo cosas porque no encuentra allí lo que quiere hacer y nos lo pide a nosotros. Entonces este proyecto, claro, eso que hablamos del hábitat es difícil si no puedes pisar el lugar, ¿no? Entonces nos investigamos un poco sobre la ciudad, sobre la manera de hacer, y lo que nos aparecía o lo que nuestros ojos detectaban en aquella cultura es esos trazados que otra vez no son continuos, ¿no? No son largos, sino que se van redescubriendo conforme vas caminando las ciudades. Pues esos espacios que pasan de ser cubiertos, semicubiertos, cubiertos interiores, esas transiciones que tanto a nivel de usuario como de privacidad o de luz, pues nos parecen interesantes y nos los íbamos apropiando, ¿no? Otra vez, cómo trabajar las geometrías con un único material para que lo que destaque sea la luz y la sombra y no tanto el contraste. Es cierto que pasa y nos venía bien, o nuestros ojos detectan esas cosas y obvian otras porque son los que son. Y en este caso el proyecto era una parcela de 30 por 15, que es este rectángulo, otra vez, ¿no? Un rectángulo de partida, parece que todas las parcelas son así. Y tienen, por primera vez, tienen ahí unas ordenanzas que tienen que empezar a cumplir. Entonces van un poco perdidos. Y las ordenanzas lo que obligan es a tener 60% construido, 40% vacío. Este plano lo da la ordenanza. Como que hay que construir esto. Hay que construir un patio que tiene que medir mínimo 4 por 4 y un 40% vacío y un 60% lleno de fachada y un 70% de ocupación de parcela. Entonces parece que todo el mundo va a construir esto. Pues entonces nosotros empezamos a darle vueltas a decir, bueno, lo de patio nos viene bien y vamos a entender qué opciones tiene ese patio para no ser un patio lateral. Y empezamos a trabajar, pues eso, vibraciones, escalas de patios para intentar trabajar esas transiciones de decir, esta es la zona pública con su patio, la zona semipública y la zona privada con su patio. Y luego llegamos a esta reflexión, es decir, qué pasa cuando meto un cuadrado dentro de un cuadrado, ¿no? Que es aquello, que dices, todas las distancias son iguales, me invita a rodear porque voy entre paredes paralelas y me da 4 piezas iguales, ¿no? Que de arriba. ¿Qué pasa cuando giro el cuadrado? Que
las distancias ya S, B y C ya empiezan a aparecer distancias diferentes que pierden la vocación de circulación, sino que pueden ser 4 estancias independientes que puedo rodear o que puedo cruzar. Eso a nosotros nos deriva en decir, podemos tener unos patios laterales que son los estables, que son los de servicio, y unos patios públicos que al girar la geometría los reconoces. Entonces tenemos el patio público, el patio semiprivado y el patio privado del fondo. Aquí. Creo que se verá mejor. Y la casa que vuelve a ser grande, pero se articula desde la calle, llegas a un patio descubierto, este que decimos público, a través de un espacio cubierto, pero ya privado, para llegar a un espacio donde puedes convivir con invitados, y este último patio, que tiene las 4 estancias del salón, el comedor y la cocina, que ya es solo de la familia. Entonces, de nuevo, la geometría nos ayuda como a bajar de escala los espacios, a articular las transiciones y, en el fondo, a dominar mejor en precisión y en uso los proyectos que hacemos. Estas son las plantas definitivas, como os decía, pues este quiebre ya te marca el acceso, llegas a este punto que tienes lo que yo llamo la game room y el gimnasio y el garaje. Estos son usos como externos con externos. La piscina en un ámbito intermedio y luego ya la zona privada de la casa de salón, comedor, cocina, articulada en torno a los 2 patios, pero pudiendo apoyarte ya solo en el